Todo a nuestro alrededor se derrumba, después de 3 años de gestión de este gobierno de los globos. Todo se derrumba. Perdemos derechos, perdemos el presente, perdemos el futuro. Lo perdemos todo mientras nos saquean, mientras fugan nuestra riqueza y vuelven a endeudarnos. Nunca creí en vos y no me traicionaste. En vos, presidente, nieto de asociación ilícita. Nunca creí en vos, representante Sábana, que seguís dando gobernabilidad mientras se comete el genocidio. Nunca creí en vos, prensa corrupta, partícipe necesario. Nunca creí en vos, juez de la corte, en vos que te tapás con la venda los ojos frente al hambre y la desesperación del pueblo argentino. Pero nada es para siempre y quienes nos conocen saben que no pararemos hasta verlos a todos presos, porque estos crímenes económicos son delitos de lesa humanidad que no van a quedar impunes. Buenas noches, mi nombre es Pablo Serkovich. Esto es Argentina en Red por Cadena Nacional. Participá, súmate a la batalla. Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE. Atraviesa tu bolsillo, indexaron los salarios con la cláusula gatillo y después te cagaron a... Buenas tardes, bienvenidos al vuelo de Saqueo Airlines. Les pedimos que presten atención a las siguientes indicaciones para llevar a la patria al abismo definitivo. Como ustedes saben, actualmente nos encontramos atravesando una zona de turbulencia debido a una tormenta de frente, pero desde Saqueo Airlines les decimos que tranquilos, no pasa nada. Todo lo que usted deberá hacer es permanecer sentado mientras el dólar, la inflación y la fuga de divisas se elevan sin control. Les recordamos que solo podrán movilizarse para ir al baño, que está al fondo monetario a la derecha. Si usted viola la prohibición de uso de máscaras o gorrita con visera, será detenido inmediatamente por las fuerzas militares que ya se encuentran a bordo. Desde Saqueo Airlines, les agradecemos por habernos elegido democráticamente y confiamos en su colaboración para llevar esta nave a cualquier puerto, desde el cual los altos mandos abordarán otra nave que los llevará al exilio junto a sus fortunas. Muchas gracias. Hoy presentaron el presupuesto en el Congreso. Fue Duhovne hablar de un presupuesto que fue redactado en Washington y que quieren hacer ahora pasar a través del voto del Parlamento, que en primer lugar es un presupuesto totalmente mentiroso. Los grandes números del presupuesto dicen que el año que viene va a haber un dólar de 40 pesos en promedio, una inflación de 34,8% en promedio en todo el año, llegando a diciembre del año que viene a 23%. Claramente son números que no se van a cumplir. E incluso con estos números ya hay un ajuste brutal. Por ejemplo, lo presupuestado para educación es 21,3%. Es decir, se están perdiendo más de 10 puntos en las transferencias a la educación en términos reales. Lo que se destina a los programas sociales, como la Argentina Trabaja, el Ellas Hacen, está presupuestado un aumento del 14%. Es decir, le están sacando a los más humildes que necesitan de un plan social para sobrevivir un 20% de su ingreso real en todo el año. Y los presupuestos de mentira van a implicar que este presupuesto finalmente sea un dibujo que le van a presentar al Fondo Monetario Internacional y a los gobernadores para llegar a un pacto y que el Fondo Monetario siga trayendo los desembolsos, pero que evidentemente va a estallar por los aires porque estamos ingresando en un momento de
hiperinflación y acercándonos incluso al peligro de default. Buenas noches, Carlos Caserta. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Por favor, presentamos al invitado de hoy. Buenas noches, Pablo. Primer programa de Argentina en Red por Cadena Nacional. Esta noche nos visita Guillermo Robledo, creador, fundador del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, una organización que viene pensando la sociedad desde un modelo distinto al conocido. Una organización que surgió del trabajo social, de un encuentro con el Papa Francisco en el año 2016, que empezó a pensar la riqueza que se va de la Argentina, que alguien se está llevando de modo insólito, que están saqueando el país, una riqueza que han descubierto que va a parar a paraísos fiscales donde los medios hegemónicos tienen su domicilio legal. Un dólar que sube de modo despiadado, se habla de que para el mes de junio puede llegar a los 83 pesos, para junio de 2019, 83 pesos el dólar, y sostener toda esta fuga de divisas. Una fuga de divisas que a razón de 500 millones de dólares por mes, estamos pensando que para diciembre de 2016 vamos a estar pensando en 160.000 dólares necesarios para poder sostener toda esta timba financiera que estamos viviendo en la actualidad. Y cuestiones que tienen que ver con el contexto internacional y el interés que pueda tener Estados Unidos de financiar o dejar de financiar al gobierno de Mauricio Macri. Guillermo nos va a hablar de estas cuestiones y otras muchas también. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muchas gracias por venir con noticias frescas sobre la problemática del presupuesto. Sí, le acaba de entrar hace unas horas el presupuesto nacional que mandó el gobierno y que refleja una intención ya manifiesta yo te diría, de estafa estadística que se suma a otras estafas estadísticas que viene haciendo el gobierno o cierre de información, ¿no? O sea, no solo hablamos del presupuesto del ajuste, sino además de la trampa en el presupuesto del ajuste. Claro, o sea, yo creo que ningún gobernador ni senador puede aprobar un presupuesto que dice que el dólar va a estar a 40 todo el año que viene, que la inflación va a ser al 23, que la situación de eso va a ser una caída del 0%, o sea, no va a haber movimiento ni para abajo ni para arriba en el Producto Bruto, cuando todos los datos de los principales bancos internacionales están anunciando, caso del Citibank o las consultoras internacionales de las empresas que cotizan en bolsa, están pronosticando una inflación del 50% para el año que viene, o sea, el doble de lo que manda el presupuesto. Correcto. Entonces, realmente, entre otras razones que hacen a la cuestión de la soberanía y a la cuestión de que no se puede aprobar un presupuesto que significa comprometer al próximo gobierno, porque se está comprometiendo las finanzas de un gobierno que va a ser reelegido el año que viene con nuevas autoridades o no, yo supongo que va a haber nuevas autoridades, pero no puede este presupuesto comprometer los futuros presupuestos. Estamos hablando concretamente como si estuvieran haciendo el balance dibujado de una de las empresas de las que son propietarios, de un presupuesto dibujado a efectos de que cuadre con los requerimientos para hacerse de ese anticipo de recursos que permita seguir fugando capitales. Digamos, es un presupuesto que todo el mundo sabe que es mentira, pero la única verdad va a ser que están comprometiendo legalmente al Congreso y a los gobernadores, a los senadores y a los diputados con el Fondo Monetario Internacional, que hasta este momento no está. Correcto. Porque el primer tramo de los 15.000 millones, el Congreso no participó. Por lo tanto, viste que hay varias impugnaciones judiciales en curso, en discusión. Bueno, hay una debilidad absoluta y, digamos, esos 15.000 podrían judicializarse muy bien en otro contexto político y volverse para atrás, pero ahora lo que está buscando el Fondo Monetario es que todo el mundo ponga los dedos. Entonces, concretamente estamos frente a un panorama en el que, no sé cuál es tu estimación, pero efectivamente los gobernadores van a presionar a sus senadores para que acompañen este presupuesto, permitiendo que el macrismo siga drenando recursos y dejando en jaque mate
al gobierno de recambio que surja de las elecciones de 2019. Sí, no solamente al gobierno de recambio, sino a la situación del pueblo, porque la aprobación de esto significa el achicamiento de las partidas presupuestarias al área de salud, área de educación, área de ciencia y técnica, desarrollo económico, para ampliar las partidas presupuestarias que cubren el aumento de pago de intereses. O sea, que no es solamente un problema de gobierno, sino que lo sufre el pueblo este presupuesto. Absolutamente un impacto directo. Directo, porque es así, o sea, la torta es así. Hay un nuevo gran comensal, que son los bancos extranjeros, con la tasa, con los intereses que tienen que cobran automáticamente todos los días de la deuda externa, y eso provoca estos ajustes que se están haciendo en salud, en la educación, toda la lucha social. La pérdida que de se está derechos viviendo, de toda la ciudadanía. Los planes sociales, también desfinanciados totalmente. Entonces, no es solamente... ¿En qué situación quedan? Hablas de los planes sociales. ¿En qué situación queda tanto el salario como los ingresos producto de planes sociales, asignación universal por hijo y todo la diversidad de recursos con las que en este momento se está sosteniendo una sociedad argentina que ve cada vez más depreciados sus ingresos, en una inflación al alza y en una coyuntura macroeconómica que aparece insostenible? Bueno, mira, este año ha sido, yo creo, una de las caídas más grandes en la historia de los últimos 60, 70 años en el ingreso real. No hablemos del ingreso monetario, sino de lo que podés comprar con lo que te pagan en algunos, vía los planes sociales, vía las jubilaciones, vía los salarios, del orden real de casi el 40%. O sea, yo creo que ni el Rodrigazo en el 75, para los que tenemos algunos años arriba, produjo una transferencia de ingreso de las dimensiones de lo que se produjo este año, y que se quiere consolidar y mantener o profundizar el año que viene. ¿Quiénes son los grupos que se están apropiando de esos recursos? Bueno, eso surge de los datos oficiales, no hace falta hacer un tema de consignas políticas. Los datos oficiales claramente te lo demuestran en el Banco Central. Digamos, el Banco Central, que hoy está manejado por todos los bancos que fabricaron esta deuda, que usufructan esta deuda, son los principales beneficiarios. No diría todo el sistema financiero, porque no es todo el sistema financiero, pero sí el 70% del sistema financiero que está en manos de bancos extranjeros son los principales usufructuarios de tener las tasas más altas de interés en el mundo hoy día, en la historia argentina. Si yo te hago un pequeño análisis rápido, por favor. Desde el año 45 hasta el año 75, 74, en que muere Perón y Helbar deja de manejar el Banco Central y empieza el sector financiero a manejar el Banco Central, la tasa de interés promedio en la Argentina osciló entre el 3 y el 6% anual. Correcto. Fíjate, te estoy hablando 45, pasaron gobiernos militares, o sea, distintos regímenes políticos, la tasa de interés siempre permitió un desarrollo económico y dejó de ser un cáncer, no era un cáncer en la Argentina, ¿sí? Desde ahí en adelante, estamos hablando de hace 40 años, no hemos bajado nunca las tasas de interés entre el orden del 30 al 60%, como está en este momento. O sea que podemos decir que a partir de los 70 la Argentina entra en una instancia de sometimiento financiero, de la especulación financiera, donde los usufructuarios son los bancos extranjeros y que son los que han producido este problema de deuda en dimensiones que no tiene ningún otro país del mundo. ¿Qué papel juega el Banco Central dentro de esta mecánica? Y central. A ver. Central, digamos, porque depende a quién pones en el Banco Central, es a donde se orienta, porque el Banco Central está fuera de la lógica del sistema jurídico, porque se maneja por resoluciones administrativas, telefónicas, un montón de instrumentos donde la dinámica del sistema judicial ni las entiende, pero esas resoluciones transfieren montones de recursos, producen transferencias de riquezas al exterior, al interior, estatizan deudas, generan subsidios, y esto es un mecanismo, es la gran caja del saqueo de la Argentina, se hace ahí desde un instrumento jurídico del más bajo nivel como son resoluciones administrativas. Absolutamente. ¿No? Mirábamos, sabiendo que venías, los antecedentes del Banco Central, 1935, su creación, no están allá, estamos hablando de menos de 100 años de existencia, y sin embargo se convirtió en el eje de la problemática que hoy facilita la especulación y la fuga de capitales. Sí, no fue siempre así, desde el 35. Hubo periodos, el periodo del peronismo, en que se fue distinto. nacionalizó. Se nacionalizó, correcto. Exacto. Hubo periodos donde estuvo acompañado del Banco Central por instituciones de desarrollo, como fue el Banco Nacional de Desarrollo,
O sea, la Argentina tenía una serie de instrumentos, no entramos en la discusión política, pero de las distintas etapas, pero que los preservó, digamos, como hicieron otros países en el mundo, porque otra falacia es que se piensa que lo que pasó acá pasó en todo el mundo. Y lo que pasó acá nada más. Correcto. Cuando vos comparas otros países con regímenes políticos totalmente diversos, te puedo ir desde la monarquía noruega, que yo le llamo los reyes peronistas noruegas, he leído. porque lo que hicieron fue ni más ni menos que poner en vigencia el IAPI de Perón, pero sobre la renta petrolera, correcto, y llevaron a Noruega a ser el país más pobre de Europa al más rico del mundo, correcto, en los últimos 40 años, a lo que está haciendo Evo Morales, si querés, o sea, por ponerte ahí, o te puedo ir a regímenes de partido único como China, que sabe dónde estaba y dónde está. Entonces, no es verdad que lo que pasó acá pasó en el mundo, no. Correcto. Hubo 54 países en el mundo que hicieron todo lo contrario de lo que hicimos nosotros en 40 años, ¿no? Ahora, desde sus bancos centrales. Más allá de esta historia del Banco Central, estamos hoy parados frente a la reincidencia, a la recurrencia en la posibilidad de dolarizar, de aquel 1 a 1, de aquella convertibilidad de los 90, e incluso llegué a escuchar sobre la desaparición del Banco Central. Sí, hay un economista... ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo creo que son parte de las cortinas de humo, digamos, o del terrorismo mediático que se hace para este objetivo que hablábamos antes. O sea, ni la dolarización es viable, ni es posible, porque tendríamos que asumir un estatus político. Hablar de dolarización es hablar de convertirnos en Puerto Rico. Bueno, o sea, Estado libre asociado. La pregunta es, ¿no será del Tesoro norteamericano un plan similar? Puede tirar algún crédito, eso sí, pero para aumentarte la deuda. En una discusión donde Estados Unidos tiene que asumir que va a tener que imprimir todos los años una masa de dólares para cubrir los déficits en dólares que tiene Argentina, que son estructurales. No creo que el régimen de Estados Unidos acepte eso. Y tampoco creo que la Argentina acepte ser Puerto Rico. No veo al Congreso ni a nadie mucha voluntad. Bueno, pero eso. Entonces, si hablas del Congreso, lo que se hace, por eso decía, cortina de humo para que aprueben el presupuesto. O sea, o te pongo este miedo. Sí. El mal menor, ¿cuál sería? Aprobar el presupuesto y que entre el fondo. Si no te dolarizo, hizo Puerto Rico. Esa es la verdad de esta campaña, ¿no? ¿Realmente, Guillermo, que el Congreso va a avalar este presupuesto? Yo creo que no. Yo creo que va a ser una pelea muy grande. Yo creo que, fíjate que la presencia de gobernadores fue muy parcial, o sea, no fue el gobernador Lifchitz de Santa Fe, no fueron varios gobernadores del interior, hay muchos que van o mandan segunda figura, no van la primera, o sea... está habiendo una especulación. Claro, porque saben que el problema que saben la alta política en la Argentina es que aunque se firme el acuerdo y se anticipen los fondos, eso es, como se dice a nivel popular, pan para hoy, hambre para mañana, porque no alcanza ni siquiera el fondo. El problema del agujero que han hecho es tan grande que ya le queda chico al Fondo Monetario solucionarlo. Y eso lo sabe la clase dirigente argentina. Porque no se arregla, aunque te anticipen los fondos. El problema el año que viene van a seguir faltando 60.000 millones de dólares. Entonces, correcto, si yo soy un político, ¿para qué voy a firmar hoy, comprometer la soberanía, todas estas condiciones, si ni siquiera logro arreglar el problema el año que viene? Resolverlo. Así que yo creo que van a ser una situación de una imprevisibilidad importante. Guillermo querido, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y por supuesto vamos a seguir las alternativas de este desarrollo. En estos meses porque van a ser... Nos dejaste a todos muy interesantes, preocupadísimos. Muy interesantes. Y empezar a ocuparnos a ver efectivamente si la política está en condiciones de resolver estos problemas que nos plantean. Y va a tener que estar, es su función. Absolutamente. Muchísimas gracias. Bueno. El tema del tarifazo es un tema esencial para toda la economía doméstica y también para la industria y las pymes. No solo aumentan, digamos, hay suba de precios por el aumento del dólar, sino que como la tarifa en este momento está atada al dólar, que fue una decisión del gobierno de Mauricio Macri, la tarifa ya no depende del consumo de la industria o del hogar, sino que depende del aumento que está sufriendo en este momento la moneda estadounidense. Como ha sufrido un aumento importante, que va a estar arriba de los 40 pesos, las empresas están exigiendo una actualización de tarifas. Esto va a implicar un aumento más de todos los precios, aparte del que ya se está produciendo. ¿Por qué? Porque a la suba
que tiene por sí misma el aumento del dólar, le va a sumar el aumento de las tarifas, ¿sí? Entonces, solo, digamos, es un círculo vicioso donde estamos involucrados todos, tanto las pymes y las industrias como el consumo del hogar. Más aumenten las tarifas, menos dinero tenemos para comprar nuestro consumo personal. Por lo tanto, caerá el consumo y seguirá esta transferencia de recursos de la gente, de la familia, de cada uno de los vecinos, cada uno de los habitantes de nuestro país, hacia las grandes empresas de energía, que son justamente muchos involucrados en el mismo gobierno de Mauricio Macri. Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE,